Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori y en esta oportunidad les quería hablar de cómo se controla la locomoción. Entonces, para empezar, digamos qué información manejan todos los centros nerviosos que regulan la locomoción, ¿no? Y esa información proviene, por ejemplo, a través de los sentidos, de lo que se percibe del ambiente exterior. También llega información de la propiocepción de sus miembros, a través de los receptores que hay, o los propioceptores que hay en las articulaciones o en los músculos, que determinan la posición de cada uno de los miembros en el espacio, y también de los propioceptores que determinan la ubicación espacial y los movimientos que realiza la cabeza, ¿no? Cómo se mueve entonces el cuerpo en ese entorno exterior. Y a su vez eso también se complementa con información que hay en la memoria de los movimientos que el organismo ha realizado anteriormente. Digamos que eso, por ejemplo, en el caso de los atletas de alta competencia, es lo que normalmente se denomina memoria muscular, ¿no? Entonces, ¿qué involucra una locomoción sincronizada, por ejemplo, como la de que nos permite, no sé, correr o trotar? Por un lado, el sistema musculoesquelético, obviamente, ¿no? Pero además tenemos todo el sistema locomotor del cerebro, que está compuesto por la corteza cerebral, que hay áreas motoras primarias y después hay premotoras, cortezas de asociación, que son las que le ayudan, digamos, a la corteza motora, los ganglios basales, la participación también del cerebelo, la región mesencefálica locomotora, que sería la segunda región que controla la locomoción. Hay después también neuronas reticuloespinales y tenemos el sistema locomotor de la médula espinal, digamos, que ahí es donde están los que se conocen como generadores de patrones centrales, que son los que hacen o los que desarrollan ese movimiento rítmico, digamos, los que se encargan de generar el movimiento rítmico para los miembros en la locomoción, por ejemplo, ¿no? Y a su vez, todo este sistema que involucra también la retroalimentación que recibe sensorial, sobre todo a nivel de los músculos y de las articulaciones, que le permite, digamos, al organismo hacer los ajustes entre el movimiento que había planeado y el movimiento que realmente está realizando, ¿no? Entonces, esa locomoción, digamos, cómo se estructura. Acá en este esquema, por ejemplo, se ve el esqueleto y el organismo como para alzar una pelota y levantarla. Y lo que se queda bastante claro es que hay un número importante de articulaciones y cada una de esas articulaciones está bajo el control de músculos flexores y extensores. Por ejemplo, la articulación del tobillo, la de la rodilla, la de la cadera, después tenemos el hombro, el codo, la muñeca, y la articulación también de la cabeza con el cuello. Entonces, es clave obviamente que haya una activación alterna y coordinada, modulada de los flexores y los extensores, como para permitir ese movimiento fluido, digamos, del organismo en el espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla el antagonismo, ese flexor extensor de las articulaciones? En este esquema lo que vemos es que está representado el generador de patrones centrales de la locomoción ahí en color rosa, y de esos hay uno para los músculos flexores y otro para los extensores, digamos, de cada articulación, ¿no? Una motoneurona alfa, que es la que gobierna directamente la actividad de los músculos extensores de la articulación o de los flexores. En la parte inferior están los extensores, en la parte superior del esquema los flexores. Después involucra también lo que se llama módulo flexor, que son interneuronas excitadoras
las que están en rosa y inhibidoras las que están en celeste, que esas van a ir a activar, en este caso del módulo flexor, las excitadoras estimulan las motoneuronas que van a activar los flexores, y las que están en celeste, que son las interneuronas inhibidoras, esas lo que van a hacer es inhibir a las motoneuronas de los músculos antagónicos. Y también hay módulos extensores. Entonces, en ese módulo extensor también hay interneuronas excitadoras que van a activar las motoneuronas que generan la contracción de los extensores, que son estas que están en rosa, y hay interneuronas en celeste que son inhibidoras, que son las que van a hacer la inhibición de la motoneurona que inerva el músculo flexor antagónico. Entonces, esa regulación, digamos, del antagonismo flexor-extensor se realiza mediante inhibición recíproca, ¿tá? Y ahí es clave la participación de las interneuronas, ¿no? Que hay interneuronas inhibitorias y excitadoras. Entonces, esas interneuronas excitadoras o inhibidoras coordinan la actividad de los músculos flexores y extensores de cada articulación. Y es interesante mencionar que esas interneuronas reciben información o retroalimentación de los receptores que hay en los usos musculares, por ejemplo, ¿tá? De los receptores de órgano tendinoso de Golgi y de los usos musculares. Entonces, ¿qué fases involucra la locomoción? En este esquema es de un gato. Hay una fase de balanceo, que es la fase cuando el miembro no está apoyado, y una fase de apoyo, que es cuando el pie está en contacto con el piso, con el suelo. Esa fase de balanceo, ¿qué involucra? Primero la elevación del miembro, el adelantamiento y termina con el apoyo. Entonces siempre el movimiento es coordinado, se eleva en un determinado momento, se adelanta en el sentido de avance de la locomoción y se apoya correctamente en un lugar específico. Y la fase de apoyo involucra una primera fase que es de soporte o de sostén del peso corporal del animal, y otra que es de propulsión, digamos. Entonces el miembro está apoyado en el piso, pero lo que se desplaza en el espacio es el cuerpo del animal, ¿eh? Entonces, esas serían las fases de la locomoción para un miembro. Piensen, nosotros obviamente tenemos dos que son los de más participación más activa, pero siempre está coordinado también las piernas con los brazos. En los casos de los cuadrúpedos hay que coordinar la actividad de flexores y extensores de todas las articulaciones de 4 miembros, ¿tá? Entonces, para que el movimiento sea realmente fluido, el nivel de control es más que interesante. En este caso, fíjense, se muestra la corteza, el cerebelo, la región locomotora mesencefálica, que es ese punto violeta, violeta, perdón. Y después tenemos toda la médula espinal. Entonces, si se hace un corte por donde está el 1, que sería, digamos, se desconecta la corteza de la parte de la médula, el animal, si se lo pone sobre una cinta y se lo sostiene y se estimula la región mesencefálica, es capaz de caminar. Entonces, esa es la manera en la que se descubrió que había existencia de generadores de patrones centrales de locomoción, y que esos están en la médula. Hay en la región mesencefálica locomotora y también en la médula, digamos, para cada miembro, ¿tá? Tanto los miembros torácicos como los pelvianos. Y después hay toda una red intercomunicada, digamos, propioespinal, que ayuda en la coordinación de los 4 miembros bajo la supervisión del área locomotora del mesencéfalo, ¿no? Entonces, los nervios que van a las patas y a las manos salen de determinados puntos de la columna.
Entonces, ¿cómo se controla la locomoción a nivel medular? ¿Tá? Este es un esquema bastante complejo, pero tenemos. Entonces, la locomoción está. Por un lado tenemos las motoneuronas que van a ir a inervar a los extensores y a los flexores de cada articulación. ¿Tá? Con E, la que está en rojo, es la motoneurona que va a los extensores, y con F la motoneurona que va a los flexores de las articulaciones, de cada una de las articulaciones, ¿no? Después tenemos la retroalimentación que viene desde los aferentes, por ejemplo, de la piel, de las articulaciones como de la cadera, la rodilla y demás, y después los propioceptores que van desde el uso muscular, que son las neuronas sensoriales, esa la 1A y la 2, que pertenecen al receptor del uso muscular, y la 1B, que pertenece al receptor del órgano tendinoso de Golgi. ¿Tá? Son neuronas sensoriales, entonces entran por la raíz dorsal, y esas van a hacer una modulación sobre la actividad después que tienen las motoneuronas, ¿no? Después tenemos los generadores de ritmo o generador de patrón central. Estas son interneuronas, que son las que van a dar la frecuencia, digamos, van a determinar la frecuencia del movimiento de los miembros, como si fuese la frecuencia respiratoria, en este caso es la frecuencia de la locomoción. Después tenemos que esa parte de que hacía la retroalimentación desde los propioceptores también le informan a la corteza, al cerebelo y al tallo del cerebro de qué es lo que está sucediendo, digamos. Tenemos los sistemas generadores de ritmo que estaban en el mesencéfalo, ¿tá? Que esos van a enviar información de inicio de la actividad sobre el generador de ritmo. Y tenemos también sistemas de control del tono que estimulan el tono o que lo inhiben. En general, los que estimulan el tono son sistemas que son neuronas que producen o noradrenalina o dopamina, o sea, son los sistemas noradrenérgico o dopaminérgico, puede llegar a ser serotoninérgico también, y hay neuronas inhibitorias que en general se asocian o a la secreción de GABA o de glicina, o sea, GABAérgicas o glicinérgicas. Después tenemos todos los haces que vienen desde los centros superiores, como el córtico espinal, el rafe-espinal, el célulo espinal, que son parte de los sistemas excitatorios que vienen, digamos, de sectores supraespinales. También el retículo espinal tiene tractos que son excitatorios, tractos que son inhibitorios. Después está el generador de patrones, que también son interneuronas, que estas lo que codifican es la información, por ejemplo, para caminar, correr, el patrón sería ese: caminata, correr, si fuese un cuadrúpedo, no sé, trotar, galopar, saltar. O sea, es el tipo de movimiento, digamos, codifica el tipo de movimiento a desarrollar. ¿Tá? El ritmo tenía que ver con la frecuencia y con la sincronización, y el otro es el tipo de movimiento. Y bueno, por último acá están las motoneuronas, ¿no? Entonces, ¿qué rol, digamos, juega la propiocepción en los generadores de patrones centrales de locomoción? Y bueno, una de las cosas que hacen estos propioceptores, tanto los usos musculares como los órganos tendinosos de Golgi, de la cadera y del tobillo, por ejemplo, informan a los centros moduladores de los flexores, por ejemplo, para hacer la neuromodulación de la transición entre las fases de propulsión o de balanceo y de estación. ¿Tá? Eso es lo que manejan, digamos, como para que el movimiento sea armónico y fluido. Estos están detectando entonces grado de tensión en la unión músculo-tendinosa, los de Golgi, y longitud y cambios de longitud, digamos, los del uso muscular, los receptores del uso muscular.
Y así, eso es información que la usan para modular entonces la transición entre las distintas fases de la locomoción. Entonces, digamos, los de la cadera son claves para iniciar y finalizar la fase de balanceo, y los del tobillo son claves durante la fase del apoyo, para sostener el peso muscular. O sea, qué tanta fuerza hay que hacer para sostener el peso corporal, digamos. Comentarios sobre el receptor del uso muscular en los mamíferos. Fíjense que hay fibras intrafusales, y tiene una cápsula. Tenemos fibras en cadena, fibras de núcleo en bolsa, de tipo 1 y de tipo 2, esas son más largas. Y después tenemos todo el receptor sensorial, que pertenece a la neurona 1A, que es sensitiva, y esta es la que va a ir a hacer el estímulo, digamos, de la excitación de las motoneuronas para ese mismo músculo, y a su vez van a activar interneuronas que son inhibitorias, que van a ir a inhibir a los músculos antagónicos. Y también están las fibras secundarias, son sensitivas. Entre estas dos todavía exactamente no se conoce la función, pero son las que son los responsables entonces de detectar la longitud estática del músculo y la longitud dinámica, digamos, los cambios en esa longitud de las fibras. ¿Tá? Y eso, de vuelta, acuérdense que este es el único receptor que tiene motoneuronas también, que lo que van a hacer es regular la longitud de las fibras intrafusales. ¿Tá? Hay neuronas gamas dinámicas y estáticas, digamos, las que se adaptan a los cambios de longitud y a la longitud del músculo. Esto entonces, lo que monitorea el receptor del uso muscular es el estiramiento del músculo, ¿tá? No solo la longitud que tiene, sino cómo cambia en el tiempo. De ahí eso de estático y dinámico. Y el otro es el órgano tendinoso de Golgi, que está en la unión entre el músculo y el tendón. Ahí tenemos el tendón, la cápsula y las fibras musculares extrafusales, digamos. Y están todas las terminaciones que pertenecen a la neurona esta sensitiva primaria, que es la 1B. Y cada neurona sensitiva 1B se ramifica en un órgano tendinoso de Golgi, uniéndose a, por ejemplo, unas 10 fibras musculares, que cada una pertenece a una unidad motora diferente. Y la neurona 1B lo que va a ir a hacer es activar interneuronas inhibitorias que van a inhibir, digamos, la actividad del músculo al cual pertenecen estas fibras musculares extrafusales. Entonces, digamos, produce relajación de ese músculo. Entonces, lo que monitorea el receptor del órgano tendinoso de Golgi es la tensión muscular. O sea, se asocia con la fuerza y con el peso que tiene que soportar, digamos, el músculo, ¿tá? Con la carga de trabajo de ese músculo. Ahora, ¿cómo está organizada entonces? ¿Cómo está organizado ese control de la locomoción? Fíjese, en este esquema tenemos el músculo, toda la red locomotora espinal, que era la que tenía entonces los generadores de patrones centrales de la locomoción. Después tenemos la región mesencefálica locomotora, ¿tá? Que se involucra el núcleo cuneiforme y el pedúnculo pontino. Después tenemos la corteza motora primaria, que es donde están las neuronas motoras superiores, por ejemplo. Después tenemos los ganglios basales. Hay núcleos en el tallo encefálico, que serían, por ejemplo, el núcleo rojo y el núcleo vestibular. Y después tenemos la formación reticular. El tálamo, que
digamos, es una estación de relevo de toda la información sensitiva y es el que la pasa después, la retransmite hacia la corteza, hacia la corteza motora. Y tenemos también la participación de la corteza visual, que, digamos, le provee información como para que pueda hacer ajustes la corteza motora. Y el último, digamos, de lo que tenemos en el esquema es el cerebelo, que el cerebelo recibe información de toda la propiocepción que viene por las vías espinales, espinocerebelosas, y después la retransmite hacia el tallo encefálico, ¿no? Es el que se encarga de coordinar los movimientos que se planifican en las cortezas de asociación y en los ganglios basales, digamos, con lo que realmente, con el movimiento real que se está produciendo. Entonces, es el que trata de corregir esos errores. Entonces, ¿cómo es el flujo de información involucrada en la locomoción? Tenemos la entrada de señales sensoriales desde los ambientes exteriores e interiores. Eso llega tanto a la corteza cerebral como al sistema límbico. En la corteza cerebral lo que se maneja es la información, digamos, voluntaria, ¿tá? De todos los procesos voluntarios. Y las vías de salida ahí son todos los tractos corticales, digamos, o corticoespinales. Por ejemplo, lo que se conoce como las vías piramidales. Y esos van a ir a informar al cerebro medio, al puente y obviamente a la médula espinal, ¿no? A las motoneuronas inferiores de la médula espinal. Después tenemos todos los procesos que son emocionales, que tienen que ver con lo más primitivo, digamos, como por ejemplo los movimientos de la cópula, de la eyaculación, del enojo, de la furia, ¿tá? De la lucha. Y esos mandan información también al cerebro medio y a los ganglios basales, ¿no? Y obviamente recibían información de los estímulos sensoriales. Y las proyecciones son hacia el tallo cerebral. Después tenemos toda la parte que involucra los procesos que son más bien de tipo automáticos. Ahí participan el mesencéfalo, parte del puente y también la médula espinal, ¿no? Hay proyecciones, digamos, del tallo cerebral hacia la médula, proyecciones del cerebelo hacia la médula, todo lo que, digamos, toda la información sensorial que va desde la médula, de los propioceptores y demás, de las articulaciones de los músculos, llegan por vías espinocerebelosas al cerebelo, y después el cerebelo, ¿qué hace? Manda la retroalimentación hacia el tallo del cerebro, al tálamo, para que llegue finalmente a la corteza. Y, digamos, los ganglios basales y el cerebelo entonces controlan los movimientos directamente o vía talámica, ¿tá? Tiene una vía directa o una vía indirecta a través del tálamo, ¿tá? Pero son los que se encargan de ajustar los detalles finos del movimiento. Y otro dato interesante es el de los sistemas de control del tono muscular, ¿no? Fíjense, acá tenemos los núcleos cerulus y del RAFE, que esos tienen que ver con los sistemas que son excitadores, que aumentan el tono, y fíjense que involucran o neuronas noradrenérgicas o neuronas dopaminérgicas, el tracto celuloespinal o el del tracto RAFE espinal. O sea, son núcleos excitatorios y estos los estimulan, generan movimiento y van a ir a informar, fíjense, a los generadores de patrones centrales. Después tenemos los sistemas inhibitorios del tono muscular, que es por ejemplo, del núcleo pedúnculo pontino, que estos involucran la secreción de acetilcolina, ¿no? Y forman parte de los tractos inhibitorios reticuloespinales.
Entonces, digamos, más allá de todas estas cosas de que, digamos, los movimientos pueden hacerse automáticos, porque la médula, digamos, está capacitada, el tallo del cerebro también, para coordinar esos movimientos automáticos, es clave el rol que juegan, digamos, o que desempeñan los sistemas corticales sobre los generadores estos de patrones centrales. ¿Por qué? Porque la corteza lo que hace es asiste, por ejemplo, a través de la visión de cómo es el entorno en el que se desplaza el animal, como por ejemplo en este caso para que pueda esquivar ese obstáculo. Entonces, el control de la corteza asistida por la corteza visual es clave para modificar la marcha que ejecuta, digamos, de manera rítmica, automática, el generador de patrones central, tanto del mesencéfalo como de la médula espinal, ¿no? Entonces eso permite hacer ajuste. Entonces, los generadores de patrones centrales, digamos, realizan el movimiento, pero los centros superiores supraespinales, como por ejemplo la corteza motora, lo que hace es iniciar el movimiento y después terminar el movimiento, y a su vez pueden, sobre esa estructura automática, modificarla, digamos, por ejemplo, para corregir acá y que pueda esquivar un obstáculo, ¿no? Y para cerrar el tema digamos, le quería comentar algo de la organización somatotópica de la corteza motora. Entonces, en la corteza motora, digamos, están representados todos los músculos del cuerpo. O sea, tiene cada región específica controla la actividad de un tipo muscular diferente. O sea, es la contraparte de lo que pasaba con la corteza somatosensorial, que estaba representada en la corteza sensorial. Había como un mapa de toda la superficie del organismo. Bueno, lo mismo pasa con los músculos. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.